Lo tercero que vamos a ver, si decimos que no puedo experimentar una entrega plena al Señor si no conozco su amor y si no tengo ese entendimiento de que he sido comprado y le pertenezco a Él, porque uno dice, yo ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al Señor, entonces tengo que entregarme a Él. Vamos a ver lo tercero, y es experimentando la muerte al yo. Y allí mismo vamos a quedarnos en el versículo 20, en la parte A, para desarrollar en base a este tercer punto como enseñanza acerca de una entrega genuina al Señor, experimentando la muerte al yo. Poder decir que tampoco está que tampoco se puede entregar genuinamente al Señor o por completo al Señor si no hay una experiencia de morir a este yo, que va de la mano. Hermanos, entonces dice Pablo aquí, miren lo que dice, para empezar a desarrollar este mensaje, dice, con Cristo, y note esa palabra, esa palabra dice, juntamente crucificado. Entonces lo que vamos a ver es que para poder experimentar esa entrega del Señor, tengo que experimentar una muerte al yo, pero solamente por una identificación genuina con Cristo en su sacrificio. Cuando hablamos de morir al yo, esa muerte al yo, hermanos, la palabra nos habla acerca de que hay esa necesidad de llegar a un encuentro, de contemplar el sacrificio de Cristo por nosotros, lo que Él hizo, lo que Él tuvo que experimentar, para que de esa manera yo me identifique con el Señor Jesucristo, quien dio su vida por mí. Por eso esta palabra juntamente con Cristo, juntamente, eso quiere decir que lo que Cristo hizo, Pablo entendió que era algo que él debería experimentar también con él. Aplicándolo ya no físicamente, usted y yo no podemos interpretar esto como que también tengo que morir en un madero, no, sino que tengo que morir a mi yo. La obra de Cristo de venir a este mundo habla de una negación completa y constante a Él mismo como Hijo de Dios, como Dios mismo y como el Rey de Gloria. Desde que la obra redentora estaba llevada a cabo en el pensamiento de Dios, en el plan eterno del Padre, desde la eternidad, Cristo ya se había negado a sí mismo. He aquí, vengo para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo. Cristo ya se había despojado, ya había renunciado contrariamente a esa gloria como Dios, y Él se estaba negando a Él mismo. El fin de todo, ese comienzo que empezó en la eternidad, de que Cristo se despojara de su gloria como Dios, renunciara con el tiempo a esa gloria como Dios para venir a esta tierra, se consumaba llegando a una cruz y morir en esa cruz. Pero si Él no empezaba de momento a negarse de su propia naturaleza plena, Él es cierto, Él nunca dejó de ser Dios estando en esta tierra, 100% Dios, 100% hombre, pero hermanos amados, Él se renunció a lo que tenía que ver la participación, hermanos, de esa gloria como Dios en el lugar celestial donde Él tenía. Porque entonces acá en esta tierra Él vino a sujetarse a nuestra naturaleza que sentía, que experimentaba dolor, sufrimiento. Él tuvo que pasar eso porque dejó su gloria como Dios. Allá Él no podía, Él no puede experimentar esas cosas. Pero Él se negó y Él llegó a una cruz. Entonces esto tiene que ver con experimentar la muerte al yo, es contemplar en Cristo una obra de negación completa y constante. En esta tierra Él no vivió para Él mismo. Él no vino a hacer su propia voluntad. Él siempre dijo, no puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo hablar nada sino lo que oye al Padre. Entonces, hermanos, su vida fue una vida aquí en esta tierra negada de sí mismo como hombre, pero como Dios, para venir a salvarnos a nosotros. Entonces esa negación, hermanos, terminó en el madero.
en el madero. Y todo eso que Cristo hizo, Pablo lo contempló y lo conoció. Él se negó a sí mismo por mí. Él lo dejó todo por mí. Y entonces venía ahora esa identidad. Yo me identifico. Cuando Cristo llegó a la cruz, en otras palabras, Pablo está diciendo, fue para que yo también muriera allí a mí mismo en esa cruz. Entonces viene la palabra juntamente. Entonces estamos dando, identificándonos genuinamente con el sacrificio de Cristo, con Cristo en su sacrificio. Entonces, hermanos, primero, Pablo se identifica con la muerte de Cristo en la cruz. Empieza allí. Se identifica con la muerte de Cristo en la cruz, entendiendo que aplicándolo a él tenía que ver con morir a su yo. Que cuando Cristo murió en la cruz y subió en ese madero por amor a nosotros, es para que nosotros también dijéramos, Señor, yo allí en esa cruz también, tipológicamente, figurativamente, yo también, mi yo, entonces lo subo ahí para que mi yo sea crucificado juntamente contigo. Por eso aquí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, él está diciendo, ya no vivo yo, ¿por qué? Porque había sido ese yo crucificado. Si yo no reconozco que necesito morir a mí mismo, y hablando de morir a mí mismo tiene que ver con esa cruz. No vamos a ir allá, pero ustedes recordarán siempre cuando el Señor ha sido llamado, en los evangelios está registrado en varias ocasiones, cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, así como yo me negué a mí mismo, así como yo renuncié a mí mismo, así como yo me despojé de mi gloria como Dios, ustedes que anhelan seguirme tienen que también entender que necesitan experimentar lo mismo. Qué tremendo, hermanos, qué claro el mensaje del Señor para hacernos ver que desde el momento que Él llama al pecador, lo llama para que Él pueda entender que tiene que experimentar esta verdad en su vida espiritual. Si alguno quiere venir, pero ¿por qué eso de tome su cruz? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cada día, desde que los discípulos recibieron al Señor, decidieron seguirle, ellos tenían que tener conciencia de morir a ellos mismos. Y durante los 3 años todavía había muchos de ellos. Salía, se manifestaba por su boca, por sus palabras, sus reacciones, sus conflictos, sus contiendas, su competencia. Yo quiero ser mayor, yo quiero tener el primer lugar, tantas cosas. Pero desde que el Señor dice, toma tu cruz, tienes que entender que, en otras palabras, vas a ir hacia un morir cada día. Y en otras palabras, por ponerlo así figurativamente, la tomas, porque al final esa cruz que va sobre tus hombros significa esa cruz donde tú vas a ser crucificado. Tu yo. Así como Cristo cuando empezó su suplicio, su sufrimiento, y se le puso ese madero en su hombro y empezó a caminar y a cargar ese madero que Cristo cargó, hermanos, ese mismo madero era donde Él iba a morir. Figurativamente, en sentido espiritual, tú y yo, desde que seguimos a Cristo de la mano, hermanos, decidimos entender que teníamos que llevar esa cruz. Teníamos que entender eso. Y entonces, hermanos, nosotros no podemos seguir a Cristo sin entender esto ni experimentar esto. Cuando vemos a Pablo hablando de esto, lo que yo veo simplemente es decir, en mí se ha cumplido. En mí se ha cumplido. Si fueran tan amables, ¿pudieran prender el ventilador? ¿Alguien pudiera prender el ventilador, por favor? Amén. Amén. Me disculpan, hermanos. Gálatas capítulo 2. Lo que
que Pablo está diciendo es, como diciendo, yo ya lo experimenté, yo tomé mi cruz y ya subí allí y morí al viejo hombre. ¿Se dan cuenta? Pablo decide seguir a Cristo entendiendo que tomaba su cruz para morir en esa cruz. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya estoy con Cristo, ya estoy juntamente crucificado. ¿Quién podrá decir esto, hermanos? ¿Usted decidió cargar con su cruz cuando decidió seguir a Cristo? ¿Fue consciente cuando el Señor lo llamó también, te dijo, toma tu cruz, en esa cruz vas a morir? Vas a morir a ti mismo. Tienes que entender que es llamado a morir, a morir, a morir. Y cuando en la cruz, hermanos, Cristo muere, esa cruz significa muerte, muerte. Para nosotros cruz significa morir. No puede ver su cristianismo empezar a seguir a Cristo y no tener entendimiento, conciencia de esa verdad doctrinal. Yo he sido llamado para heredar una salvación tan preciosa, para heredar bendiciones preciosas, la presencia de Dios, la gracia, la promesa, las bendiciones de Dios, pero necesito morir. Eso no escapa del propósito de Dios. Pero si yo sé que voy a cargar una cruz para morir cada día, ir muriendo poco a poco en esa obra progresiva, en ese proceso de la obra de Dios en nuestros corazones, tengo que entender que algún día tengo que subir esa cruz, hermanos amados, y decidir, Señor, ayúdame, ya no quiero vivir yo, Señor, que tú vivas en mí. Hermanos, qué desafiante para nosotros, pero es una verdad. Y entonces Pablo ya dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me impacta, hermano, me desafía, hermano, eso me confronta mi corazón. Porque este hombre no solamente dijo, voy a llevar mi cruz para por ahí, poquito a poco, sino que era consciente que tenía que morir. Y decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame porque todavía no he alcanzado de eso todavía. Señor, ayúdame porque aún me falta mucho todavía para eso. Pero es una verdad que está en tu palabra. Dios quiere que vivamos para Él. No es el deseo de Dios que nosotros vivamos un cristianismo, hermanos amados, quizás un cristianismo pobre, un cristianismo sin compromiso, sin consagración. Hermanos amados, Dios quiere que cada día este viejo hombre muera. Dicho sea de paso, la palabra yo tiene que ver con viejo hombre, vieja naturaleza, concupiscencia, pecado. Todo lo que somos como hombres naturalmente hablando. A veces nosotros quizás hay cosas que no nos cuesta renunciar, abandonar, hacer morir en nosotros, pero es la voluntad de Dios que así sea. Es la voluntad de Dios que dice. Entonces, ese es el propósito de Dios, identificarnos. ¿Podemos nosotros tener ese deseo de llegar a hacer esto? Si tenemos ese deseo, el Señor nos toma en sus brazos y empezará a moldearnos poco a poco hasta llevarnos a ese propósito. Vayamos por favor, a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Busquen conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor. Allí vamos a ver lo que dice la epístola a la iglesia en Roma. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguiremos teniendo amistad con el pecado? ¿Seguiremos pensando que todavía podemos seguir subyugados a la vida del pecado como vivíamos antes? ¿Qué pues diremos? ¿Será cierto eso? Dice Pablo. Y dice en el versículo 2, en ninguna manera, no podemos decir eso, no podemos pensar eso.
Una cosa es que tú y yo reconozcamos que estamos en esta carne, que todavía fallamos, pero una cosa muy diferente es pensar de que todavía tengo que vivir sujeto o bajo el dominio del pecado. Eso no es, hermanos, el propósito de Dios, porque en vano sería entonces el sacrificio de Cristo, y vano sería la palabra que dice en San Juan 1, hermanos 19, Cristo, que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, la obra de Cristo es tan poderosa, Él liberta del pecado, del dominio. Cuando hablamos de morir al yo, no significa completamente hablar de, hermanos, morir para siempre a la naturaleza pecaminosa, sino que es morir al yo pecador, al que estaba sujeto al pecado, dominado por el pecado, gobernado por el pecado, porque la naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros y hay una batalla en nosotros que se lidia cada día, como decía Pablo, hermanos amados, que los deseos de la carne luchan contra los deseos del espíritu y ambos combaten entre sí para cada uno hacer su propia voluntad, hermanos amados. Esa es la batalla que se lleva en nosotros, es decir, de la naturaleza pecaminosa no hemos sido librados completamente, sino eso se llevará a cabo hasta que Cristo venga. Pero sí nos ha dado una victoria sobre el yo pecador. Ya no vivo yo, ya no gobierna mi yo, ya no le doy satisfacción a mis placeres o a mis deseos propios, ya no vivo para mí. Entonces, hermanos, Pablo empieza a hablar del bautismo y a darnos a entender que ese bautismo tiene que ver con una obra que debe llevarse a cabo en sentido espiritual en cada uno de nosotros. Cuando Pablo vio a Cristo crucificado, él dijo: ya murió por mí para que yo también muera en esa cruz con él. Ya se identificó de ese momento. Pero cuando está enseñando aquí del bautismo, miren, hermano, dice en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué dice? En su muerte. Y aquí hay un misterio muy precioso, hermanos. Cristo muere en la cruz, pero es sepultado en un sepulcro. Lo que está muerto se sepulta, se entierra. ¿Para qué? Para que, hablando en cierto aspecto, para darle aplicación a esta palabra, hermanos, nunca más se vuelve a levantar. Y somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Cuando usted se bautiza, el bautismo es un mandato de Dios, es algo obligatorio. Todos los creyentes tienen que bautizarse, salvo que haya una situación apremiante, que no se pueda de emergencia, ¿verdad? Que sea imposible para que esa persona esté en un hospital, ¿verdad? Una enfermedad terminal, está internado, recibe ya a Cristo y ya no puedes levantarse, es algo. El Señor perdonó a uno de los ladrones que estaban a su costado, y por la fe y por el arrepentimiento que le experimentó, el Señor dijo: esta noche estarás conmigo. Él no podía bajarse de esa cruz y bautizarse, pero a los demás, a todos los que podemos, que estamos sanos, el Señor nos llama a bautizar. ¿Y por qué el bautismo? Porque en esa obra del bautismo se lleva a cabo una evidencia, un testimonio de evidencia pública de tu fe en Cristo y de tu identificación con Él en esa obra que Él hizo. En esa obra, en ese acto, lo que estamos diciendo, hermanos, psicológicamente es: así como Cristo murió por mí, yo morí con Él. Así como Cristo resucitó, yo también vuelvo a resucitar en una nueva vida, para vivir esa nueva vida. Y la evidencia se va a mostrar pues en nuestra vida práctica, que voy a vivir una vida nueva. Ese misterio, hermanos, que hay en ese bautismo, hermanos, que Cristo muere en la cruz, Él muere en la cruz, pero era necesario que también sea sepultado. Eso habla que el cristiano, cuando contempla y experimenta y entiende la cruz de Cristo, Él también dispone su vida a morir a su yo, y, hermanos, en el bautismo es sepultado, diciendo: ya no voy a vivir para mí mismo. Por eso hablamos de que esto es algo que tenemos que experimentar todos y cada uno de nosotros.
Uno puede ir al bautismo ignorando este significado y se mete al agua y sale y piensa que ya todo está bien. Pero no, lo que está haciendo solamente es un acto externo que significa otra cosa. Que significa lo que Cristo hizo y lo que quiere hacer en nuestras vidas espirituales. De poder morir a este yo para poder vivir en un nuevo hombre, una nueva vida, que es la vida de Cristo. Pero Pablo dice aquí, miren, ahí esta palabra nuevamente en el versículo 4. Ahora ya no dice del mismo, sino ahora dice de toda la iglesia, para que veamos que esto no solamente era para Pablo. El versículo 4 dice, porque somos, ahí está toda la iglesia, somos. Porque somos. ¿Cuántos hemos creído en Cristo, hermanos, en este lugar? No, la mayoría quizás ya se ha bautizado, todavía hay algunos que no se han bautizado. Pero todos los que hemos creído, Pablo está diciendo todos. Y aún cuando tenga que hacerse ese acto, dice, tenemos que tener ese entendimiento. Porque somos sepultados, y viene esa palabra de juntamente. En Gálatas 2, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora dice, somos juntamente sepultados. Subir a la cruz con Cristo y tener entendimiento de que como Él fue sepultado, hermanos, para ya no vivir nunca más una vida terrenal. Cristo, cuando murió, nunca más volvió a vivir una vida terrenal. Hasta allí terminó su obra. Ahora Él resucitó para vivir delante de la presencia del Padre y para el Padre por toda la eternidad. Por eso tiene que haber esa identidad en cada creyente, decir, yo también con Cristo estoy juntamente crucificado, he sido sepultado con Cristo en su muerte, para que en otras palabras, como Cristo se levantó ya no para vivir una vida terrenal, yo tampoco no viva más una vida terrenal en este mundo. Pero identidad, esa palabra juntamente tiene que ver que nos identificamos con aquella obra, nos identificamos en lo práctico, aplicativamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, sepultura. Dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados otra vez juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora ya Pablo no habla de él, habla de todos los creyentes. Hermanos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pablo lo habla aplicándolo a toda la iglesia, porque sabe que es para toda la iglesia, pero él da testimonio de eso aplicando a la iglesia como un entendimiento que él tiene claro. Pero otra cosa es que cada uno lo diga de manera personal. Pablo lo dijo, con Cristo juntamente crucificado. Hermanos, este mensaje hasta es muy controversial en esos tiempos. Hasta se ha tornado un tema difícil de tocar, empezando porque quienes lo hablamos somos vasos de barro, vasijas, hombres, carne y hueso, sujetos a debilidad, sujetos a nuestra naturaleza todavía pecaminosa, que lidiamos contra ella cada día. Pero el hecho de todas estas verdades no quiere decir que no se predique. Un tema controversial que a veces hay que tener mucho temor de Dios, mucho cuidado, mucha sabiduría para predicarlo, pero es una verdad tan grande, tan real, hermanos, dentro de la vida cristiana. Si no hay un morir, hay no. Por eso los grandes problemas dentro de la iglesia. Es como en el matrimonio, hermanos amados. En un matrimonio hay problemas por causa de nosotros mismos. Cuando el Señor dijo en Génesis, lo que Dios unió no lo separe, ¿quién dijo? Ahí no dijo el diablo, dijo no lo separe el hombre. Porque nuestra naturaleza es conflictiva, nuestra naturaleza tiende a causar división. Y no está hablando del hombre, tu vecino, tu papá, tu suegro, la suegra, no. El hombre, tu naturaleza, nuestro yo. Es el que causa todos los problemas, hermanos. Quien causó todo el problema, hermanos amados,
en la creación fue el hombre a través de la desobediencia. ¿Por qué es necesario morir al yo? Vamos a hablar ahora, ya hemos visto la identificación. Pablo dijo, sepultado juntamente, crucificado juntamente, plantado juntamente, con la semejanza de su muerte, todos nosotros, llamados a lo mismo, el mismo llamamiento, a experimentar lo mismo. Versículo 6, terminemos de leer ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué cosa? Sea que destruido. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿por qué tiene que morir el viejo hombre? ¿Por qué tenemos que morir al viejo? Aquí dice claramente para que el cuerpo del pecado sea destruido. No hay otra manera que pueda llevarse a cabo esto si no hay una muerte a Dios, si no hay una crucifixión a Dios. Entonces, hermanos, la razón es para experimentar una verdadera obra de regeneración, de transformación y de liberación espiritual. Esa es la razón. Dirijámonos a Génesis capítulo 1. Estamos hablando ya porque es necesario. Básicamente vamos a hablar de cosas fundamentales porque sabemos que es nuestro yo el que nos ocasiona mayores problemas, nuestra misma naturaleza. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26, vamos a leer lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En síntesis, Dios crea al hombre en un estado espiritual que tiene que ver semejante a Él. Semejante a Él. Pero ¿qué pasó? En Génesis 3, hermanos, la historia cambia. Todo fue trastornado. En Génesis 3 viene la serpiente, con su astucia engaña a Eva y la hace pecar, la hace desobedecer. Eva va donde su esposo y también lo hace transgredir y desobedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que ese propósito de crear al hombre a la imagen de Dios fue destruida. El hombre perdió la imagen, la semejanza de Dios. El hombre perdió la naturaleza y el carácter espiritual de su Padre Dios. Nos hizo conforme a lo que Él es, a sus virtudes, a sus cualidades. El pecado entró y corrompió al hombre. Vino lo que tiene que ver, hermanos, la concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa que está en todo ser humano, que lo inclina naturalmente a desear, a codiciar el pecado. Es eso que Pablo dijo, aún lo que yo no quiero hacer lo hago. Pero ya no soy yo, sino es esta ley, la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hermanos amados, ¿cuándo nace el yo? El yo nace cuando nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y cayeron bajo esa naturaleza pecaminosa carnal. Saben, hermanos, hay tantas cosas que podemos ver aquí que a veces no entendemos claramente, pero son reales, son tan reales, aunque son muy fuertes. Por ejemplo, pregunto para meditar, si cuando Dios nos creó a su imagen nos parecíamos a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, me pregunto, ¿a quién empezaron a parecerse? Suena fuerte, pero si nosotros obedeciendo a Dios nos parecemos a Dios,
Si obedecemos al diablo, aquí no vamos a aparecer, no tiene que responder. Si mientras permanecía Adán y Eva en esa obediencia al Padre, conservaba la semejanza del Padre, cuando Él desobedece por causa del pecado, haciendo la voluntad del diablo, aquí empieza a aparecerse. Entonces, ¿por qué es tan necesario hacer morir al yo? Porque el yo tiene que ver con la naturaleza del enemigo. Son una naturaleza corrompida por causa del pecado, desfigurada por causa del pecado. Hermanos, el yo, ¿saben? Viene a ser como un aliado del mismo enemigo. El yo lo tenemos adentro, nos puede engañar, nos puede traicionar, nos puede jugar mal. Tal es la necesidad de hacer morir al yo que, hermanos, el mismo rey David, con sus deseos, sus sentires, las cosas que él tenía en su corazón, muchas veces se equivocó. Cuando uno dice, no, es que yo pienso que, estoy diciendo yo, pero ahora como Cristo, ya no, como hijo del Señor, perdón, no puedo decir, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo creo, es que no, porque si es lo que el Señor está hablando acerca de morir al yo, entonces ya no puedo. Una cosa es decir yo creo, yo pienso, pero otra cosa es decir qué dice Dios, qué piensa Dios. Y David, hermanos amados, en ciertas ocasiones él cometió errores por darle lugar a su yo. Cuando él quiso transportar el arca a Jerusalén, al lugar de oración, él dijo, vamos a transportar el arca de Dios es tan preciosa, sus intenciones eran buenas. Él quiso honrar a Dios, pero quiso honrarlo a su manera, como él pensaba. Construya un carro nuevo y que vayan huellas a su alrededor que carguen ahí, y ahí en ese carro va a ir el arca de Dios. Y Dios, hermanos, tuvo que traer abajo eso. David quiso edificar casa a Dios y Dios dijo, no, tú no lo vas a hacer, porque eso no es lo que yo quiero, tu hijo lo va a hacer después. David quiso censar al pueblo y se atrevió a hacerlo y no era la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermanos, velar contra este yo. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando David censó al pueblo? Que Satanás indujo a David a censar al pueblo. Ese yo que se manifestó en Pedro, aun cuando el Señor le dice, el Hijo del Hombre será entregado y morirá en una cruz y será maltratado, pero dice, Señor, que nunca te acontezca eso. No permitas, Señor, que eso te acontezca, no permitas, no. Y el Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás, claro, sino que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Hermano, David fue influenciado por Satanás a hacer algo que no, y no es que él estaba en ese momento bajo una condenación, pero así el enemigo nos puede inducir. Uno puede tomar malas decisiones pensando que Dios nos está guiando, pero no es la voluntad de Dios. Es nuestro yo, es nuestros sentimientos, es nuestros deseos, es nuestra voluntad, son nuestros planes. Pero cuando Pablo dice, ya no digo yo, es porque ese yo es quien nos trae todos esos grandes problemas. Y ese yo tiene que morir, traerlo a los pies de Cristo, rendirlo, entregarlo, Señor. Que ya no sea yo, sino que seas tú en mí. Que ya no sea yo. Y dice la palabra, hermanos, que es necesario que ese yo muera por causa de todos los problemas. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3 es un versículo muy conocido, hermanos. Versículo 23. ¿Qué dice, hermanos? Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasó? Y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo una destitución
función, los destituyeron. Es como cuando han destituido a ese hombre de su cargo, ¿no? De su función. Han destituido a ese alcalde. Entonces, así también el pecado nos sacó de la presencia de Dios, pero sobre todo nos destituyó de la presencia de Dios. No solamente que nosotros habitábamos en la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios habitaba en nosotros. Y por el pecado, lo uno y lo otro se llevó a cabo. Fuimos destituidos de su presencia. Ese huerto donde estaba Adán, el hombre salió, pero al mismo tiempo salió la presencia de Dios de la vida de Adán. Y por consecuencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué debo hacer morir al yo? ¿Cuál es la razón? Aquí en San Juan capítulo 8, Romanos capítulo 5, en el versículo 12, este capítulo 5 de Romanos, hermanos, a partir del 12 en adelante están revelador acerca de nuestra condición antigua y lo que Cristo hizo en nosotros. Dice, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte, así la muerte pasó a todos. Ahora no solamente estamos hablando que hemos sido destituidos todos, sino que también todos traemos la muerte espiritual. Pero por causa del pecado, los que estamos en Cristo ya no, ya el Señor nos ha restaurado. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la transgresión de Adán murieron toda la humanidad, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Versículo 16, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, o sea, ¿qué pasó con ese pecado? Cuando el hombre cayó bajo el dominio del yo, dice, cayó bajo el juicio, a causa de un solo pecado para condenación. Miren, vino condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, o sea, en esa naturaleza, encontrados en esa naturaleza, en esa condición, Cristo viene para revertir, para sacarnos del juicio y de la condenación y de la muerte y del pecado y de haber estado destituidos para volvernos a poner en el lugar correcto en la presencia del Padre. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Dice la palabra, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. Pero miren lo que revela Romanos 5, lo que produce el pecado, pero es una acción del yo, o sea, el yo, la voluntad del hombre poniéndose por encima de Dios, el querer hacer lo que yo quiero, el tomar la decisión como Adán. Bueno, voy a comer ese fruto. Todos los problemas que trae. Pregunto, con todas estas consecuencias, ¿acaso no hay muchas razones para poder morir al yo? Para hacer morir ese yo. Y decía el Señor, el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, el que pierde su vida, el que muera a sí mismo, por causa de la mía, la hallará o se salvará. Entonces, hermanos, todo lo que tiene que ver el yo, las consecuencias, lo que ha producido, esto es una razón tan grande para entender el yo necesita morir. Imagínense que en San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, el Señor le dice a los fariseos una palabra muy fuerte.
Versículo 39, San Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, ellos reaccionan y dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Para ellos estaban seguros que su padre era Dios, y Dios les reprochaba diciendo: no, pero ustedes no hacen las obras de Dios. Ustedes no obedecen a Dios, no hacen la voluntad de Dios. Ustedes dicen: somos hijos de Abraham por la fe. Abraham sí fue hijo de Dios porque él hizo las obras del Padre, pero ustedes no hacen las obras del Padre. Y él les dice: ustedes hacen las obras de vuestro Padre. O sea, al hacer lo que hacen, los pone en una condición y en una naturaleza de ser hijos de aquel a quien obedece. Y la palabra fuerte está en el versículo 44, donde el Señor claramente le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. La condición que, por causa de ellos, obedecer al pecado, a la mentira, a la injusticia, se hacían hijos del diablo. O sea que permitir que nuestro yo en su condición pecaminosa nos gobierne para hacer la voluntad del pecado, hermanos, eso es bien serio. Eso nos expone a tener una condición, como dice alguien por ahí: sea como sea, se acepte o no se acepte, se reconozca o no se reconozca, todos los seres humanos están clasificados en dos identidades: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, y no hay más lugar. Esa verdad, hermanos, que es tan triste, tan fuerte, descansa en la verdad doctrinal, cuando por causa del pecado el hombre decide obedecer al diablo antes que a Dios. Y Cristo lo dice de una manera tan confrontante a los judíos, que con toda su religión, con todo lo que hacían como ceremonias, al final ellos no hacían la voluntad de Dios, porque había muchos de ellos. Voy a mencionar, cuando hablamos de hacer morir al yo, ese yo lo vamos a ver en algunos aspectos. Primero, al yo pecador, hablando del yo que se deleita en hacer el pecado, todo lo que tiene que ver inmoralidad e injusticia. Eso usted puede apuntarlo en Romanos 7:14. Pablo decía allí acerca de que ya no lo hacía él, sino que el pecado que moraba en él, porque dice Pablo: la ley es buena, es santa, justa, pero yo soy, dice, pecador, yo soy vendido al pecado. El yo de lo que es egoísta. El yo egoísta es aquel que vive siempre para satisfacer sus intereses, sus propósitos, sus deseos, sus planes, enfocado en sus metas, en sus quehaceres. Todo es él, el centro es él, todo gira en torno a él. En esa condición también nos encontrábamos nosotros. Cuando Cristo nos llama, es que es un milagro de morir al yo pecador, para que el pecado, como dice en Romanos 6, ya no gobierne, ya no reine en nosotros. Morir al yo egoísta también, porque dice en Filipenses, vamos ahí por favor.
En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, miren lo que dice aquí, hermanos amados, en el versículo 19. Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio. Ese es el yo egoísta. Quizás alguien pueda decir: bueno, yo por la gracia de Dios he muerto ese yo pecador. Pastor, ya no me emborracho, ya no sé, no hablo palabras soeces, no miento, no robo, antes lo hacía, ya no blasfemo, ya no digo malas palabras, ya no hay ese pecado, esa inmoralidad. Pero aún con todo eso, el egoísmo es algo también nato de nuestra naturaleza. Y se basa en que siempre quiero vivir para mí, siempre quiero buscar lo mío. Y Pablo le está hablando a los creyentes, a la iglesia, y habla de Timoteo, que no había otro que tuviera ese ánimo que tenía Pablo y que se interesara por la iglesia. O sea, Timoteo no estaba enfocado a buscar sus propios intereses, Timoteo no estaba enfocado a vivir para él mismo. A él ahora le interesaba servir a Dios, servir a la iglesia, a los santos, se preocupaba, oraba por ellos, preguntaba, y era un instrumento disponible para poder ser usado, hermanos, aún para que Pablo pudiera enviar a la obra, o a llevar un mensaje, o traer un recado, un informe, un reporte. ¿Y por qué Pablo señala a Timoteo? Simplemente dice: porque todos buscan lo suyo propio. O sea, Pablo veía aún en la iglesia egoísmo, egocentrismo, vivir para uno mismo, buscar lo suyo propio. Pero dice que no buscaban lo que es de Cristo Jesús. En esto, hermanos amados, morir al yo tiene que ver, hermanos, con ya no buscar lo mío por encima de lo de Dios, sino que nuestro corazón esté abocado a buscar lo que tiene que ver las cosas del reino, la obra de Dios, los intereses de Dios, todo lo que tiene que ver la obra del Señor. Porque, hermanos, aún como cristianos, muchas veces, lamentablemente, se ve creyentes que le entregaron su vida a Cristo en una oración, pero todavía están enfocados, enfrascados, hermanos, en las cosas de este mundo, buscando todavía las cosas de esta tierra, pero todavía no hay eso de entregarse para, hermanos amados, morir al Señor egoísta y buscar los intereses del reino. Como dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no busco primero el reino de Dios y justicia, es porque estoy buscando primeramente mis intereses. Ese yo egoísta también tiene que morir. Y el otro yo es el yo de la soberbia. Ese yo de la soberbia es el que siempre quiere recibir algo de gloria, algo de fama, algo de reconocimiento, que quiere ganar siempre ventaja en hacer las cosas para tener cierto sobresalir. Ese yo de lo que tiene que ver el orgullo y la soberbia, queriendo sobresalir entre los demás, como ese que está en Lucas 18:9, que va al templo y dice: Señor, te doy gracias porque yo soy esto, y hago las cosas mejores que ellos. Gracias, Señor, por hacerme así. Y está enfocado en su orgullo, en su justicia propia, en su jactancia. Aquello que aún dentro del ministerio podemos buscar cierta gloria, que nos reconozcan, ¿no? Como los apóstoles cuando eran discípulos estaban ahí: yo quiero ser el mayor, yo quiero ser el mayor. La competencia. Cuando el Señor, ¿verdad?, llama a Pedro para restaurarlo, y Juan viene detrás de él, y Pedro dice: ¿qué de este? ¿Por qué no sigue? Tú sígueme. Esas cosas que hay, que tienen que ver con el orgullo, la soberbia, la fama, el reconocimiento. Esa es la palabra que Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, empezó después a menguar en sus discípulos.
muchos de sus discípulos empezaron a seguir a Cristo. Y vieron discusiones y celos y le dijeron: Señor, aquel a quien tú anunciaste ha aumentado discípulos y todos le están siguiendo a él. Hermanos amados, ahí viene esa palabra donde él termina diciendo: es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca y que yo me, pero que yo me. Esto, hermanos, en un contexto cuando está hablando de la fama. Juan el Bautista tuvo su fama. Juan el Bautista tuvo su cierta fama y reconocimiento de la gente, pero él sabía que no deberían apuntar a él para glorificar a Juan, sino que todos deberían correr hacia Jesús. Y la labor de Juan era señalar: he aquí el Cordero, a él síganle, a él. Y en la vida espiritual se experimenta eso, hermanos, en todos los aspectos. Que todo el centro, el enfoque tiene que ser él, no yo, él. Que él crezca. Muchas veces hemos aplicado esa palabra, ¿verdad? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, para aplicarlo a nosotros. En nosotros es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y es cierto, es muy cierto. Esa aplicación es válida. Porque mayormente, empezando de aquí adentro, como empezando en todos los aspectos, en todas las áreas, aún muchas veces en las cosas que hacemos, muchas veces buscamos que nos reconozcan. Muchas veces hay una búsqueda de fama, de gloria, de que mi nombre sobresalga, de ser reconocido, de que todos sepan que el hermano hizo esto, mira, ¿para qué esto? ¿No? Sí. Eso está en nuestra naturaleza, está en los discípulos. No, yo lo hice, y lo hice bien, no, y esto, y el otro. No, pero hermanos, esas son muestras de vanagloria, de soberbia, de orgullo, de jactancia, de ese yo de soberbia que tiene que morir. Es necesario que él crezca. San Juan 3, versículo 30. Anoten ustedes, estamos resumiendo. Es necesario que él crezca, pero, es un pero, muchas veces decimos y hemos dicho: si tú quieres que tu yo mengue, haz que él crezca. Haz que él crezca, permítele que él crezca y tu yo va a menguar. Es cierto. Pero lo que quiere decir ese versículo, que ambas cosas van de la mano. Es necesario que él crezca, que es el propósito principal, pero de la mano que tú mengues. Porque si tú anhelas que Cristo crezca en tu vida, pero no menguas tú, yo, no se va a poder. Nuestro yo hace que Cristo no pueda crecer, no pueda ser el centro, no pueda ser el que pueda recibir la gloria, hermanos amados. Pablo se cuidaba mucho de eso. Pablo se cuidaba porque él decía: hermanos amados, vamos a ir a 1 Corintios, estamos terminando. 1 Corintios capítulo 15. La manera que Dios usó al apóstol Pablo fue una manera muy preciosa, hermanos. Es tan evidente que nadie puede dejar de reconocer eso aún hasta ahora. Durante los siglos que han pasado, muchos en sus predicaciones toman como ejemplo a este hombre de Dios. En sus mensajes citan palabras que este hombre de Dios dijo. Y Pablo, hermanos, vio la gloria de Dios. Él habla de un hombre que fue llevado al tercer cielo y vio cosas tan gloriosas. Pero entendió ese cuidado de su soberbia, de ese yo de soberbia, que le fue dado no decir nada de lo que él vio. No como hoy en día, no, porque Dios me llevó al séptimo cielo y porque Dios me trasladó acá y esto, no, wow, no. Hermanos, aún cuando uno va a predicar o dar testimonio, ¿cuánto debemos cuidarnos de nuestro propio Dios? No, porque Dios mira lo que hizo en mí. No es que yo he estado ahí en el pozo más profundo y yo he visto la gloria de Dios.
50 personas. Y si damos cuenta, dentro de nosotros puede ver ese ego, esa soberbia, que quiero ser notorio ante los demás. No hubo otro hombre, me atrevería a decir como Pablo, que haya visto las cosas que él vio, hermanos, y sin embargo no contó ninguna de esas. No contó. ¿Por qué? Porque él sabía que debía cuidarse de su yo. Él sabía. ¿Y saben lo que dice Pablo? Pero para que las revelaciones no me exaltasen, para que la revelación que he recibido de Dios no me ensoberbezca sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Hermanos, tan claro se entiende Pablo, y gloria a Dios por esa humildad, porque llegar a decir él mismo, uno mismo, ¿sabes qué? Dios me ha dado tanto, pero para que mi soberbia no me gane, me dio un aguijón en mi carne. Que este hombre dé testimonio de que la enfermedad que tenía le había sido dado por Dios y él lo había entendido así, que fue para guardarnos de la soberbia. Fue para guardarnos de la jactancia, para que esas revelaciones tan grandes, gloriosas, no me exaltasen sobremanera. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que allí esté constantemente. Y yo le he rogado, Señor, sácamelo 3 veces, y él dijo, no, bástate mi gracia. Pablo reconocía su humanidad y su fragilidad a través de ese aguijón en su carne, porque cuando uno recibe una revelación, hermanos, hasta se nos puede subir los humos. Imagínate ese hombre Pablo con toda esa revelación y todo lo que vio, y sanito, y no fuerte, con ese ímpetu, ¿no? Pero ese aguijón lo regulaba. Eres carne, eres humano, eres débil. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y vuelve a decir: antes he trabajado más que todos ellos, pero otra vez, pero no yo, sino la gracia de Dios. Pablo guardándose de su yo, Pablo cuidándose de su yo, empieza con humildad reconociendo: soy el más pequeño de todos los apóstoles, yo fui un perseguidor, un blasfemo, y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Reconocimiento por su gracia. No, nada ha sido por mí, no, que yo el apóstol Pablo, no. Todo ha sido por la gracia de Dios. Y después dice: pero no ha sido en vano su gracia. Y yo, ¿por qué? Porque he trabajado más. Pero cuidado Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, guardando. ¿Tienes un trabajo? Por la gracia de Dios. ¿Estás sano? Por la gracia de Dios. ¿Has podido estudiar en una universidad y has alcanzado el título, el bachillerato, la maestría? Por la gracia de Dios. ¿Puedes disfrutar de ciertos bienes en la tierra, quizás más que otros, que no te hacen mejor tampoco que nadie? Pero dale gracias a Dios. Porque Nabucodonosor dijo: todo esto lo he ganado con el poder de mi fuerza. Por la gracia guardémonos del yo. El yo pecador, el yo egoísta, el yo de soberbia. Ese yo tiene que ir a la cruz. Vamos a terminar con este versículo. Filipenses capítulo 3. ¿Cuántos queremos morir al yo? ¿Cuántos queremos morir al yo? No
hemos preguntado si podemos, no podemos, pero si queremos, vamos por el camino. Porque podemos venir al Señor y decir: Señor, ayúdame, ten misericordia. Ese yo es un yo que tiene que ver con el pecado, con el egoísmo y con la soberbia. Le quita la gloria de Dios. Tantos ministerios hay hoy en día, hermanos, que le quitan la gloria de Dios. Soberbia, jactancia, arrogancia, pedancia. Donde ellos quieren ser vistos. Gran campaña evangelística, ¿no? La foto grandota del predicador. De muchas maneras. De muchas maneras. Pero Dios dice: guarda tu yo, guarda. Filipenses capítulo 3. Versículo 17. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Hay otro pasaje que le da el equilibrio correcto cuando Pablo dice que imitaba a Cristo, ¿no? O sea que Pablo, como ya no vivía él toma esta autoridad y dice: hermanos, imítenme. Porque ya en Pablo no se reflejaba a Cristo, perdón, él, sino Cristo. Pero dice en el versículo 18, ¿por qué? Miren, tomando el contexto: hermanos, sean imitadores de mí. Versículo 18, vamos a enlazarlo rápidamente, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de esa palabra que tiene que morir al yo. Predican muchas cosas, pero menos morir a la carne, morir al ego, morir a la jactancia. Y Pablo dice: sean imitadores de mí. Vamos a relacionarnos. Yo estoy crucificado junto a Cristo. Yo subí a la cruz. Ya no vivo yo, lo que vivo en la fe lo vivo para el Señor, para el Evangelio, para la obra, para el reino. Ustedes también. Estoy hablando de Pablo. Entonces Pablo dice: imítenme a mí. Porque mira, por ahí andan muchos hermanos que, esa es la palabra del Señor, de los cuales siempre les dije, y aún se lo digo llorando. Mira, para Pablo era una carga tan fuerte que lágrimas salían de los ojos de Pablo al ver que había muchos que se decían ser creyentes, pero que no querían morir a su yo. No querían subir esa cruz y morir a su carne, a su ego, a su egoísmo, a su orgullo, a su jactancia. Dice la palabra del Señor, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa es la condición de aquellos que no quieren morir a yo, solo piensan en lo terrenal. Su gloria es su vientre, su vergüenza, o sea, su vientre, saciarse en ellos mismos, vivir para ellos mismos, buscar sus propios intereses mientras ellos se sientan saciados, mientras ellos cumplan sus propios deseos. Esa es su vida. No piensan en lo celestial, no piensan en lo espiritual, no piensan en el reino, no piensan en la obra, como decía Pablo de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, menos lo que es de Cristo. Así Pablo dice: hay creyentes, porque no está hablando en sí del mundo, ni ateo, ni incrédulo, sino que Pablo estaba diciendo: hay una iglesia, hay un tipo de creyentes que profesan ser cristianos, pero que son enemigos de la cruz. No hablan, no predican, no enseñan y no viven ese mensaje de la cruz, hermanos. Por eso digo, aunque este mensaje me confronte a mí mismo, esto no tiene que ver conmigo, esto es del Señor y este es un mensaje del Señor. Porque si predicáramos solamente lo que nos gusta, entonces. Pero que Dios nos ayude con temor, Señor, ayúdame. Y más ahora que predico este mensaje, ten misericordia de mí y ayúdame para que yo pueda, con tu gracia, poder encontrarme en esa cruz.
Pablo dice, por ahí andan muchos que se llaman cristianos. Yo les digo muchas veces, lo digo llorando, porque aunque se llaman cristianos son enemigos de la cruz. Y el fin de ellos será perdición. Su Dios es el vientre, o sea, ellos viven para suplir, para satisfacer sus propios deseos. Su gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Versículo 20 dice allí, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice la palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos lo que tiene que ver con lo celestial. ¿Por qué? Porque dice que hay una muerte. Vamos a ponernos de pie, hermanos.